Congreso Regional de Alianza Joven, Reconexión 2018, Retos Contemporáneos. Retos contemporáneos. En el verso 2 que voy a estarlo trabajando en esta noche, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Retos contemporáneos. En esta versión, Biblia para Todos, dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que también cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En otra versión, en Dios habla, una versión, Dios habla hoy: no se adapten, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Otra versión nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿A qué nos manda el Señor? ¿A cambiar qué? ¿La manera de qué? De ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Estoy hablando en varias versiones, estaba leyendo. Y quiero decirles, hermanos y amigos, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, que el propósito urgente de Dios hoy es orientar y transformar esta generación de jóvenes y de adolescentes con las herramientas de la palabra, la oración y la adoración a Dios. ¿Para qué? Para cambiar mi manera de vivir. Segundo, para aprender a escuchar la voz de Dios. Tercero, para influenciar en mi generación. Y cuarto, para activar y desarrollar un ministerio poderoso. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? De eso se trata esta conferencia. Y el primer reto para cambiar, escriba número 1, ordena tu vida. Dígale a tu vecino: ordena tu vida. Dice el texto: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando que no vivamos conforme, escuche bien, a los criterios del tiempo presente, nos está llamando, escuche bien, a ordenar nuestra vida, a darle orden a nuestra vida. Hay cosas, escuche jóvenes, que quizás usted no las ha descubierto, que usted necesita descubrirla y necesita pedirle a Dios en oración que le muestre qué cosas hay en su vida que necesitan cambiar, que necesitan ser transformados. Así que Dios llama a cada joven a ordenar su vida. Usted hoy es consciente y conocedor qué cosas requieren orden en su vida. Por eso Pablo dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. No viváis es un llamado al orden. No viváis es un llamado a la identidad, escuche bien, como cristianos. Como personas, escuche bien, que tenemos un llamado. Y no viváis también es un llamado a darle firmeza, valor, credibilidad y consistencia a la vida en Cristo como un privilegio, porque quizás muchos jóvenes, por sus errores y fracasos que ocurrieron tiempos atrás, en su vida perdieron el orden, cómo deben vivir delante del Señor.
Por eso estamos hablando retos ¿para qué? Para cambiar. Usted se ha olvidado, ha dejado de un lado la palabra. Quizás nos hemos divorciado de la palabra, que es el libro de fe y de conducta que nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir aquí en esta tierra. Porque escuche, mi querido hermano, lo que usted viva aquí en esta tierra, eso a usted le garantiza que así mismo vamos a vivir allá en el cielo cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cuántos le aplauden a Él? Tito 2:12. El libro de Tito 2:12. Dice Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Escucha lo que dice Tito, que aquí en este mundo hay cosas que realmente cada día nos afectan y nos contaminan. Pero él dice que renunciando a la impiedad, quiere decir que la impiedad son obras malas, son obras pecaminosas, son obras que no se ajustan a los principios y a la ética del cristiano. Y Tito está diciendo que hay que renunciar a aquellas cosas que realmente son malas y que no se unen ni se ciñen a los diseños de Dios. Así que Dios quiere que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y esa renuncia tiene como propósito vivir en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Amén. Por eso el énfasis de hoy es retos para cambiar. La impiedad, cuando habla de impiedad, la impiedad son obras perversas, son obras malignas, son deseos mundanos. La impiedad que atenta contra la santidad, dejándonos, escuche, dejando de Dios, alejándonos de Dios y pervirtiendo nuestros corazones. Y los deseos mundanos, cuando está hablando de los deseos mundanos, indica todas las cosas malas que el mundo te ofrece en un paquete para ensuciar y contaminar tu vida, hundiéndote en el pecado para que pierdas el deseo y la libertad de permanecer firmes en el Señor y servirle. Dios hoy te llama para cambiar. Dígale a su vecino, Dios hoy te llama para cambiar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. El apóstol Pedro dice allá en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Observe que Pedro también nos hace un desafío a cambiar, a hacer cambios en nuestra vida, cambios internos y cambios externos. Sino que como aquel que nos llamó es santo, dice él también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y los deseos que antes teníais tienen que desaparecer. Dígalo a su vecino, los deseos que antes tenía tienes que desaparecer. Tienen que morir, dígale, tienen que morir. Tienen que ser aborrecidos. Tienen que, escuche, irse de su vida. Tienen que soltarle y hacerle libre. Y nunca más se volverán a repetir en la vida de ningún joven ni de ningún adolescente. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque en esta noche el Señor te cambiará. Cambiará tu manera de pensar. Que usted mismo va a quedar sorprendido. No viváis. Es un mandato que requiere obediencia. Y obediencia temprana, porque Dios bendice a quien obedece temprano. Dios bendice a quien lo escucha. Dios bendice a quien obedece también de inmediato. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. Porque aquel que obedece tiene que aprender a oír la voz de Dios. Y no viváis. Es una oportunidad de alinear su vida al conocimiento de la palabra. Cuando el apóstol Pablo está diciendo no vivan
conforme, escuche bien, a los criterios del mundo. Ahora el apóstol Pedro también nos está hablando, como también lo dice Juan, en Juan capítulo 15, verso 13. Jesús les dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios produce limpieza de la contaminación del pecado. Así que Jesús los declaró a ellos totalmente limpios para su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque habían alineado su vida a la palabra y habían permitido que la palabra les hablara. Ellos habían permitido que la palabra los formara. Ellos se habían dispuesto a dejarse cambiar y a dejarse moldear por la palabra. Pero hay jóvenes que hoy se han divorciado de la palabra. Hay jóvenes que solamente leen la palabra cuando están llegando a la iglesia, cuando llegan a la iglesia, cuando hay un devocional en cierto lugar, pero nunca por iniciativa propia se está leyendo la palabra. Y yo quiero decirte algo: es necesario que volvamos a las escrituras. Es necesario, escuche, tener nuevamente un acercamiento a la palabra, porque la palabra es que define nuestro sentido, escuche, de vida espiritual, pero también define el futuro eterno. ¿Cuántos aplauden al Señor? El cambio conduce al orden para enfocarnos y a vivir como hijos de Dios. Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como un orden debemos iniciar a hacer cambios en nuestra vida. Como un orden somos llamados a ser prácticos en nuestra manera de vivir. A no ser cristianos teóricos, sino prácticos en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de pensar. Nicodemo era una persona, escuche bien, que tenía una religión, pero no había un cambio en su vida. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué lo estaba llevando Jesús? A que hiciera cambios en su vida. Nuestro cambio es de gran importancia. ¿Por qué? Porque nos sensibiliza y quebranta nuestros corazones. Y el de nosotros y el de otros jóvenes, escuche bien, que se están perdiendo, que cada día se pierden, porque muchos hoy, escuche bien, están yendo al infierno. Muchos por un estilo de vida desenfrenada, por una ausencia del conocimiento de Dios, cada día están cayendo al infierno día a día, porque hay gente que no conoce de Dios y hay gente que quieren ver cambios en su vida, pero usted y yo somos llamados a cambiar para que otros también cambien. ¿Cuántos aplauden al Señor? Usted y yo hoy somos llamados a cambiar. Usted y yo hoy necesitamos hacer un alto en el camino. Revisar qué cosas deben cambiar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que otros jóvenes cambien y se ubiquen en el camino del Señor. Si nosotros cambiamos, ellos se verán desafiados también a cambiar igualmente que nosotros. Si nosotros cambiamos, estamos influenciando nuestra generación, porque la generación con la cual Dios quiere trabajar es con esta generación. Y Dios estaba esperando esta generación porque ustedes son gente importante y Dios tiene planes y propósitos grandes con cada uno de ustedes. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ustedes no son cualquier cosa. Usted es la generación, escuche, de los últimos días. La gente con la cual Dios va a trabajar. La gente con la cual, escuche, Dios va a marcar la diferencia entre aquellos que conocen a Dios y entre aquellos que no los conocen. Porque muchos de los que están aquí son un propósito de Dios. Diga: yo soy un propósito de Dios. Diga: yo soy un propósito de Dios y por eso estoy aquí. Dios te trajo a este congreso para que desde hoy, escuche bien, inicie un cambio en tu vida, un cambio radical, para que desde hoy reflejes el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 4, verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observe que el mismo Pablo se incluye allí. Dice: hasta que todos lleguemos. Cuando dice lleguemos, él se está incluyendo, porque él, aunque era un apóstol, él sabía que estaba caminando, escuche, hacia un cambio, que su vida necesitaba un cambio, que habían cosas en sí mismo, en él mismo, que todavía no
no había cambiado, no habían sido renovadas, no habían sido restauradas. Habían cosas en su vida que necesitaban un toque de Dios. Y hay jóvenes que se sienten mal con ellos mismos. Lo decía al principio. Muchos jóvenes saben que no han estado viviendo una vida correcta, una vida que se acomode a la palabra. Muchos le han estado fallando a Dios. Un día han estado en la iglesia, otro día han estado en el mundo. Hay jóvenes aquí, escuche, que por mucho tiempo fueron de la iglesia, pero a este congreso vinieron, pero han estado fuera del cristianismo. Pero Dios te trajo, joven, acá para que tú tomes una decisión por Cristo y le permitas al Señor que Él cambie tu vida, porque Dios no lo hará si realmente nosotros no se lo permitimos. El apóstol Pablo lo está diciendo de esa manera, que es para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y eso significa hacer cambios en tiempos contemporáneos. ¿Para qué? Para marcar la diferencia y reflejar la imagen de Cristo hasta que Él venga. Segundo reto para cambiar es: cambia tu manera de pensar. Escríbalo allí. ¿Cambia tu manera de qué? De pensar. Y el verso 2 del capítulo 12 de Romanos dice: sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe dónde comienza ese cambio? Ese cambio tiene que comenzar acá. Tóquese la cabeza, haga así, tóquese acá la cabeza. Dígale: Señor, yo necesito cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Cuando usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar, cambiará también nuestra manera de vivir, cambiará nuestra manera de hablar, cambiará nuestra manera de actuar y cambiará nuestra manera de ver muchas cosas, porque a veces la vida cristiana no la estamos llevando tal y cual como lo dicen las Sagradas Escrituras, sino que estamos viviendo una vida de acuerdo a como nosotros pensamos, a como nosotros creemos, y estamos estableciendo nuestros propios argumentos y creemos que esa es la manera como a Dios le agrada. Pero lo único que nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir, ¿sabe? Es la palabra del Señor. Pero hay que cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar cambiará la manera de vivir. Y muchos jóvenes, de acuerdo como piensan, así mismo viven. Muchos jóvenes se ajustan sus vidas a un modelo de sus pensamientos. Como piensan, así mismo desarrollan su estilo de vida cristiana. Como piensan, así mismo actúan. Como piensan, así mismo hablan. Como piensan, así mismo programan su vida, sin importarle lo que Dios les dice por medio de esta santa y bendita palabra. Así como piensan, también eligen cómo van a tratar a Dios. Y sabe que he estado viendo una cosa, que hemos faltado mucho al temor y al respeto a Dios. Porque muchos de los jóvenes, cuando se trata ya de la palabra, se pierde la reverencia. Cuando se canta las alabanzas y la adoración a Dios, muchos están acá adelante saltando, danzando, y todo el mundo está contento a ver que ahora sigue otra canción y piden otra canción. Pero cuando viene la palabra, muchos se van, dejan la silla vacía. ¿Qué es más importante, la alabanza o la palabra? Porque la alabanza, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Y la palabra para quién es? Para nosotros. Cuando usted ve a una persona como esta, que se va a predicar la palabra y se va, oiga, esa vida hay que cuestionarla. ¿Por qué? Porque su vida está lejos de la palabra. Para mí lo más importante es la palabra, porque es la palabra que ha cambiado mi vida. Por la palabra estoy aquí predicándoles a ustedes. Y no crean, desde el 2009 estamos al frente de los jóvenes. Y me gozo de hoy ver casi 300 o 400 jóvenes aquí. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Sabe por qué? Porque esto solamente lo hace Dios. Que se persevere y que nosotros estemos allí cada día hablándole a ellos. Que se necesita un cambio, que se necesita una transformación para ser útil en las manos de Dios. Y yo sé que detrás de mí vienen otros que seguirán con esto. ¿Cuántos aplauden al Señor? Vienen otros que van a tomar las riendas y que van a seguir haciendo cosas mejores de las que hemos venido haciendo nosotros. Por eso Dios dice: cambia tu manera de pensar.
para ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para cambiar la manera de pensar, y nuestra mente necesita ser renovada, ser cambiada y ser transformada. Diga conmigo, sin una transformación de nuestra mente, diga, sin una renovación de nuestra mente, no habrán cambios en nuestra manera de pensar ni en nuestra manera de vivir. Primeramente tenemos que cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Renovar nuestra mente, pero en el Señor. Y Él quiere hacerlo hoy con cada uno de ustedes, si usted y yo se lo permitimos. Para Dios, escuche, lo único imposible que Dios no puede hacer es cambiar a alguien que realmente no quiera y se resista a que Dios lo haga. Porque muchos a veces nos creemos mejores que Dios. Uno ora y le dice, ¿cuántos quieren recibir una bendición? ¿Cuántos quieren un cambio? ¿Cuántos quieren que Dios moldee sus vidas? ¿Cuántos quieren que Dios le ministre a sus corazones porque quieren servirle? ¿Y sabe qué? Los otros que son mejores que Dios se quedan en su sitio. Pero yo, como no soy mejor que Dios, yo vengo acá adelante y le digo, Señor, yo quiero que tú ministres a mi vida porque yo quiero ser como tú eres. ¿Cuántos quieren ser como Dios? Hay una canción que dice que quiero ser como Dios es. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Y cambiar la manera de pensar es dejar sus pensamientos al control del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que le dé una mente nueva, totalmente transformada. ¿Por qué? Porque desea seguirle, servirle, sin quebrantar los principios sagrados de la palabra. Pídale al Señor en esta noche, escuche bien, que le cambie su mente. Todo tipo de pensamientos malos, pensamientos oscuros, pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos de venganza, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de odiar a Dios. Algunos dicen, yo no sé si Dios me quiera o no me quiera. Y algunos, escuche, se sienten enojados con Dios porque un día le pidieron algo al Señor y no lo han recibido. Dice que yo le pedí al Señor, le hice una petición y Dios no me ha contestado. Usted necesita, escuche bien, una liberación mental. Usted necesita una liberación de sus pensamientos, porque Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Dios quiere cambiar esos pensamientos que te alejan de Dios, que le han hecho perder el temor a Dios, que te han hecho perder el respeto a Dios, la reverencia, la consagración. El salmista David le dice al Señor, has entendido de lejos mis pensamientos. ¿Por qué David le dice eso al Señor? ¿Sabe por qué? Porque David dejó que sus pensamientos estuvieran bajo el control del Espíritu Santo. En el Salmo 139, verso 2. Él le entregó su mente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y cuando tú le entregas tus pensamientos al Espíritu Santo, tú vas a pensar como piensa Jesús. Tú vas a hablar como habla Jesús. Tú vas a ver las cosas como Dios las ve. Tú vas a amar como Dios ama. Y tú vas a hacer muchas cosas, escuche, tan significativas que tú mismo te vas a quedar aterrado. Pero oiga, ¿yo cuándo cambié? Yo no me he dado cuenta en qué momento cambié. Pero no has sido tú por ti misma, sino que Dios es el que ha cambiado tu vida. Amén. Sus pensamientos estaban al descubierto delante de Dios. No le ocultaba nada al Señor lo que él pensaba, porque había sido cambiado su manera de pensar. Así que el Salmo 139, 2, ¿qué quiso decir David? Que del cielo Dios sabía, conocía sus pensamientos. Desde el cielo Dios sabía qué clase de pensamientos eran los de David. Todas las cosas que llenaban su mente. Era un hombre totalmente libre, renovado en su manera de pensar. ¿Por qué David dijo estas palabras? Porque Dios descubrió que los pensamientos, que lo que David pensaba, escuche bien, todo lo que David pensaba, Dios se lo confirmaba. Y él sabe cuáles son los pensamientos de los jóvenes. Él sabe qué clase de pensamientos te han invadido tu mente. Y debes pedirle al Señor que cambie tu manera de pensar, para que esa manera, escuche bien, de esa manera de pensar, tú puedas agradarle a Él. ¿Cuántos aplauden al Señor? Romanos 5, 8, verso 5. Porque los que son de la carne, escuchen, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en ¿qué? En las cosas del Espíritu.
Entonces, cuando Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra manera de pensar, quiere decir que nuestros pensamientos, atiéndelo bien, joven, nuestros pensamientos no deben de estar direccionados por la carne, sino en el espíritu. Cuando Dios te llama a ti, es para que tú pienses en el espíritu y no en la carne. Porque los que piensan, escuche, en la carne no pueden agradar a Dios. Y dice, para vosotros no andáis según la carne, sino según ¿qué? El espíritu. Y cambia tu manera de pensar, consiste en no darle rienda suelta allí a la carne. Y el llamado del Señor hoy es a crucificar la carne, a no darle gusto a los deseos de la carne, a no cederle a la carne. Escuche, porque la carne cada día nos está pidiendo que le agrademos. Es la enemiga del cristiano. Por lo tanto, nuestros pensamientos deben centrarse en las cosas del espíritu, no en las de la carne. Pablo dijo que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos aplauden al Señor? Dios quiere verle ocupado en las cosas del espíritu, sin permitirle a la carne que le domine o le controle. Dígale hoy, diga estas palabras: no a la carne. Diga conmigo duro: no a la carne, sino al espíritu. Diga: no a la carne, sino al espíritu. Eso es cambiar. Cuando usted está en el espíritu, escuche, usted no se va a enojar por cualquier cosa. Usted no se va a cansar tan rápidamente de las cosas de Dios. Usted no se va a alejar de los caminos del Señor. Usted no va a decir: no, es que allá en la iglesia nadie me quiere, allá en la iglesia todo el mundo me odia. No, Señor. La carne pide adulterio, la carne pide fornicación, la carne pide homosexualidad, relaciones sexuales de personas del mismo género. La carne pide drogas, sustancias psicoactivas. La carne induce a la rebeldía, a la desobediencia, la pereza, el estupor, el abandono de leer la palabra, la pérdida de mantener sus devocionales. La carne aleja de Dios. Y hoy Dios quiere que sometas a esa carne al control del Señor, y cosas diferentes van a suceder en tu vida. ¿Cuánto le dice del Señor? Yo quiero hoy someter esta carne a la voluntad tuya, porque no quiero vivir conforme a como piensa el mundo, sino que quiero vivir conforme a los diseños tuyos. Y por último, el tercer reto para cambiar, diga: haga la voluntad de Dios. Dígalo a su vecino: haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos reconocen que no han estado haciendo la voluntad de Dios? Ore. Y usted está muy cansadita. ¿Sabe qué hace allí en la cama? Se queda dormida. No es que está: ay, Señor, tú me entiendes, papito Dios. Ah, no, tú como eres tan bueno. Ay, Señor, mañana yo oro. Déjeme tirar un sueñito más. ¿Ah? Es que Dios no es malo. Y si Dios te está llamando, es porque Él te necesita en esos momentos. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios hay que pagar un alto precio. Mire que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha ¿qué? Agradado. ¿A cuánto le agradan hacer la voluntad de Dios? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, vamos camino a la perfección. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cosas grandes Dios comienza a hacer con nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, escuche, Dios nos da de su Espíritu Santo para que usted se mueva en el mundo de lo sobrenatural, y cosas poderosas, cosas gloriosas Dios comenzará a hacer en tu vida. Escuche, hay jóvenes que no han estado haciendo la voluntad de Dios, y a partir de hoy que tú comiences a hacer la voluntad de Dios, algo tiene que descender del cielo a tu vida. Ustedes no están aquí. Diga: algo grande tiene que descender del cielo a tu vida. Dígale a su vecino: algo grande tiene que descender del cielo a tu vida cuando comiences a hacer la voluntad de Dios. Tú vas a orar por los enfermos se van a sanar. Tú vas a reprender los demonios tienen que irse. Tú vas a predicar la palabra, escuche bien, y la gente se tiene que convertir. Pero ustedes estamos aquí. Y yo, desde que me convertí, aprendí a hacer la voluntad de Dios. Comencé a salir a predicar en todo sur y norte del Cauca, campañas evangelísticas. He visto la gloria de Dios, cómo Dios sana a las personas que están enfermas. A muchos jóvenes, escuche bien,
que nos los han llevado endemoniados a la iglesia. Jóvenes que lo han llevado a una parte, a otra parte, hasta las mismas iglesias cristianas. Luego los han llevado allá a la iglesia, el Señor los ha hecho libres. Y hoy están sirviendo al Señor y dicen, yo de aquí no me voy porque allá el Señor me sanó. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Y sabe por qué Dios sana? ¿Sabe por qué Dios libera? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo tengo una cerrajería, un taller de cerrajería, y una vez allí me llevaban la gente. Señores, que aquí es una cerrajería, aquí hacemos solamente puertas. ¿Y tú por qué me tratas, señor, acá? No, es que ella tiene un espíritu y necesita ser libre, pero aquí no se trabaja eso. Aquí se hacen puertas. ¿Y sabe qué? La llevaron a la iglesia, me tocó quitarme el delantal en ese tiempo, pues todavía no era pastor. Y allá en segundo el Señor la hizo libre. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y aquí hay gente que Dios ha hecho milagros grandes, milagros poderosos. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, tú eres candidata para que Dios te use. Dígalo a su vecino, cuando hacemos la voluntad de Dios, eres candidato para que Dios te use. Eres candidato para ser de bendición para otros. El apóstol Pablo nos está hablando que se haga su voluntad. Y yo creo que esto es bien interesante cuando él dice esas palabras. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay jóvenes que no han comprobado su buena voluntad por no estar haciendo su buena voluntad. Como jóvenes es de gran importancia hacer la voluntad de Dios. Dios llama tanto jóvenes como adolescentes a hacer su voluntad. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuando hacemos su voluntad, descubrimos grandes características de la voluntad de Dios. Una es que es agradable, segunda que es perfecta. Y cuando hacemos su voluntad, nos cuidamos de no hacer cosas que desagraden a Dios, sino que agraden a Dios. Cuando hacemos su voluntad, disfrutamos de sus características que son agradables, perfectas. Esto indica que recibimos esa recompensa, esos premios y esos galardones. Amén. Porque lo mismo que Dios tiene nos lo da a nosotros. ¿Cuántos aplauden al Señor? Juan 4:34. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo estas palabras: mi comida es que haga la voluntad de Dios. Jesús relacionó hacer la voluntad de Dios con la comida. ¿Y sabe cuál era la voluntad de Dios que Jesús estaba haciendo ese día? Que le estaba predicando el evangelio a la mujer samaritana. Una señora que tenía un conflicto con los judíos. Estaba resentida, estaba llena de odio internamente. Y cuando ve que Jesús era de los judíos, se acerca a pedirle agua. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Si tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y sabe que ese día esa mujer se convirtió por la predicación de Jesús. Y Jesús llamó a esa predicación, y a la conversión de esa mujer le llamó a hacer la voluntad de Dios. Jóvenes, tenemos que preocuparnos por ganar otros jóvenes para Cristo. Jóvenes, escucha, atiéndeme bien. Hay una generación allá afuera que se está perdiendo. Hay jóvenes y adolescentes que están consumiendo. Día a día están consumiendo sustancias psicoactivas. Día a día están metidos en el mundo, escuche bien, de la drogadicción, del asesinato. Hay grupos de pandilleros, de sicarios, escuelas de sicarios. Los adolescentes día a día, escucha, los están induciendo a que ellos hagan parte de una banda de pandilleros, de sicarios. Hay escuelas, hay casas. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes necesitan un cambio. Y ese cambio solamente lo puede dar el Señor. Y Él está aquí en esta noche porque quiere trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Para que una persona coma, escuchen, Jesús relacionó hacer la voluntad de Dios con la comida, dando a entender: para que una persona coma, nadie le obliga. Para que una persona coma, nadie se lo impone. Para que una persona coma, se le deja que lo haga voluntariamente. De igual manera, Dios quiere que nosotros también lo hagamos voluntariamente con Él. Y el reto de Dios
que Dios quiere para nosotros es que hagamos su voluntad, y el hacer su voluntad es una señal de un cambio y es una señal de una transformación. Así que, jóvenes, hoy en adelante contará con el 100% del gobierno de Dios en tu vida, porque le has permitido al Señor generar cambios en tu vida. Como jóvenes es necesario que hoy hagamos unos votos de compromiso, y el primer voto de compromiso que vamos a hacer con el Señor es de hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es un deleite. Hacer la voluntad de Dios también es un privilegio, y hacer la voluntad de Dios trae cambios a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Escuche, y a nuestra manera, ¿sabe de qué? De servirle a Él. ¿Por qué? Porque esto es ordenado por el Señor. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que queremos cambiar y que no queremos seguir siendo los mismos. Yo no sé cuántos de los que están allí quieren un cambio. Los que quieren un cambio, colóquense de pie. Y vamos a orar a Dios. Usted le va a decir al Señor cuáles son las áreas de su vida que lo han controlado a usted, que lo han manejado, que no le han permitido avanzar. Tienes lucha consigo mismo en la vida cristiana. Tu crecimiento ha sido lento. El avance de tu ministerio ha estado estancado. Aquí hay jovencitos y jovencitas que Dios les dio un ministerio muy grande, muy poderoso. En otro tiempo fueron predicador de la palabra y habían dejado de predicar la palabra porque tuvieron un tropezón en su vida. Varios jóvenes que habían dejado de enseñar la palabra, que en la iglesia predicaban cuando el pastor se iba, ellos lo reemplazaban. Ellos han venido aquí a este congreso. Yo le voy a pedir el favor a esa jovencita, a ese jovencito que venga acá adelante. Quiero orar por usted porque Dios va a colocar en ti algo nuevo. Hoy te vas a ir desafiando de acá, de este lugar, porque lo que Dios te puso un día, escucha, y que el diablo trató de arrebatártelo, el Señor te lo va a dar en esta noche. Venga acá adelante, quiero orar por ti, ese joven y esa jovencita que un día estuvo haciendo su ministerio, por X o Y razón no lo volvió a hacer. Eres un predicador de la palabra y muchos te han criticado, muchos te han señalado. Vengan acá adelante, vengan acá adelante, córrase más hacia acá, hija. Quiero orar por ti, porque algo grande viene para ti. Hay otro salmista. Allá todo el mundo orando, todo el mundo orando. Porque cuando Dios habla, yo no los conozco a ustedes. Falta otro. Espíritu Santo. Dios. Oren, los que están allá atrás, oren. Oren porque algo del cielo va a pasar sobre ellos. Porque algo va a pasar en sus vidas. El Espíritu Santo está ministrando ya su corazón. Todos allá atrás, levanten sus manos, adórele a Él. Todos. Que esta noche es una noche de empoderamiento. Aleluya. Él está aquí. Me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Él está aquí. Espíritu de Dios, tú que estás vida, Señor, que esta noche sea una noche de gloria. Dios te trajo, mujer, porque tu vida
Tu estado de ánimo ha estado por el piso. Y tú has dicho: yo no sé cuándo tengo que levantarme de aquí. Yo sé que Dios lo va a hacer. No importa los errores que hayan ocurrido en tu vida, no importa los señalamientos que hayan venido sobre ti, pero tu ministerio hoy toma otro rumbo diferente. Espíritu Santo, dale a esta mujer cántico nuevo, cántico nuevo, oídos musicales. Tócala para tu gloria, tócala para tu gloria, Señor. Tócala para tu gloria, Jesús, porque estos son tiempos para ti, mujer. Yo no sé tu vida, pero Dios conoce tu vida mejor que usted misma. Ha estado muy triste, ha sentido mucha opresión, muchas luchas para orar, y has querido volver al ministerio. Has estado luchando, pero a partir de hoy la historia de tu vida musical como cantantes se parte en dos, en un antes y en un después. Que el Espíritu Santo fluya sobre esta vida, Dios. Tócala para tu gloria. Más sobre esta mujer. Dale de tu fuego, Señor. Dale de tu fuego, Espíritu Santo. Dale de tu fuego, Espíritu de Dios. Revive ese ministerio que ha estado quieto. Enciéndelo hoy, que la llama del Espíritu Santo arde en esta vida. Porque hoy vas a sanar tus cuerdas vocales y vas a cantar como nunca antes lo has hecho. Y viene una revelación de las canciones a tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este siervo. Padre, yo oro por él, Señor amado, por este varón, Dios del cielo. Que tu gloria venga sobre él. Que la presencia del Espíritu Santo lo toque de la cabeza hasta la planta de los pies. Tócalo. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu Santo. Más ese fuego. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Toca esta vida, Señor. Porque tu gloria, Señor, está sobre él. Tu gloria, Señor, está sobre este joven. Tú lo trajiste, Dios mío, porque tú lo vas a ubicar en la música, en el cántico. Que la gloria tuya, Señor, se encienda.
Aleluya, Jesús. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El ministerio no te lo dio un hombre, te lo dio Dios. Aunque muchos te hayan privado de que hagas las cosas, y hayan sentado y te hayan ignorado, porque eso ha estado pasando en tu vida, porque te has sentido ignorado. Pero en ese tiempo, escucha, de quietud, de reposo, Dios está trabajando contigo, mujer. Porque Dios te está dando algo que a ninguna persona se lo ha dado. Y muchos te tienen envidia, porque quieren ser como tú eres y tener lo que tú tienes, pero no lo van a lograr. Porque lo que tú tienes es de Dios, no te lo ha dado el hombre. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy coloca sobre ella, Dios mío, un manto profético, un manto de gloria, Dios. Que cuando esta mujer cante, cuando esta mujer predique y enseñe, el mundo de lo sobrenatural sea revolucionado por el toque glorioso del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dios te ama mucho. Y vienen cosas grandes para ti. Vienen cosas grandes para ti. Te veo saliendo a otros lugares. Saliendo, no sé, pero a servirle al Señor. Y hasta de Colombia te veo salir. Porque Dios tiene eso, y es el pensamiento que estaba en ti. Tú no te vas a quedar allí todo ese tiempo. Llegarán buenas noticias para ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de gloria, bendigo, Señor, este siervo. Padre, empodérale, Dios mío, en el ministerio para que pueda ganar otros jóvenes. Y en el nombre de Jesús, coloca la carga por ganar multitudes para Cristo, Dios mío. Señor, que muchos jóvenes, Señor, aún vengan a este joven. Señor, te dice, muchos correrán a ti por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. Ya tú no los vas a buscar a ellos, ellos van a venir a ti. Y hay mucha gente que van a comenzar a buscarte, te van a llamar por teléfono, van a querer hablar contigo. No le saques el cuerpo, porque es Dios que ha colocado en ti eso, está aquí en tu corazón. Tú vas a parir una nueva generación, y esa generación, escuche bien, que Dios te ha dado a ti, que están en tu vientre, que están ahí a punto, escuche, de nacer, que son jóvenes que vienen para apoyarte, para ayudarte. Dios te los ha entregado en tus manos y tú vas a velar por ellos. Algo grande Dios está colocando en este varón. Algo grande Dios le está dando a este siervo. Yo no lo conozco, pero algo grande que ha estado luchando también allí. Pero la palabra, hay un desarrollo tremendo de la predicación de la palabra. Con facilidad predicas la palabra. Y en el nombre de Jesús, hoy, Señor amado, se activa, Señor, el fuego del Espíritu Santo. Porque desde hoy, Señor, se enciende ese fuego. Gracias, Dios mío, por hacerlo en este siervo. Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás con él, Señor. Tú estás con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Suelta tus manos. Espíritu Santo, bendice a esta joven. Glorifícate en su vida, porque algo está pasando allá en su casa.
Jesús. Padre, te alabamos, Dios. Te bendecimos, todos allá de pie, batiendo sus manos, batiendo sus manos. Todos adoremos al Rey. Aleluya, todos allí, dándole gracias. Colóquense de pie. Todos adoremos al Rey, adoremos al Rey. Todos adorándole a Él, todos, todos, todos. Todos, que la nube de gloria descienda hoy. Deseamos ir mucho más de ti, que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Aleluya. Sea la honra y el poder. Aleluya. Un aplauso a mi Rey.